Bueno, buenas noches, hermanos. Qué privilegio estar aquí con todos ustedes. Doy gracias a Dios realmente por la vida de cada uno, por la vida de mi esposo y de Patti, que me ha adoptado como hija. Es la mamá mexicana. Vamos esta noche a compartir un tema muy importante en la vida del cristiano. Ya el domingo pasado, no sé cuántos vinieron al culto, el domingo pasado, el pastor Fernando nos compartió, ¿sí se oye? Okay. El pastor Fernando nos compartió, o nos exhortó, mejor dicho, a que hablásemos, ¿verdad? Que compartiéramos el Evangelio, que le dijéramos a la gente, en cualquier oportunidad que tuviésemos, que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? A través de Jesucristo. Y esta noche, pues, les voy a traer un tema, les voy a compartir algo que primeramente Dios trató conmigo, me enseñó el Señor. Saben que nuestro Dios, Él nos enseña a veces en la práctica, ¿verdad? Leemos y leemos la palabra, pero en la práctica es cuando Dios nos cimenta, ¿verdad? El tema del domingo fue que hablásemos, ¿verdad?, a los demás. Pues hoy vamos a hablar de que orásemos por los demás. Vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de lo que se llama, no de cualquier oración, vamos a hablar de una oración que es intercesora. Saben que yo tengo, pues, para la gloria de Dios, ya 2 añitos en Ágape, y un poquito más de haber conocido del Señor. Pero en este tiempo, puede parecer poco, pero en este tiempo que ha pasado, pues ha sido mucho lo que Dios me ha mostrado y cómo Él me ha ido a mí levantando, me ha ido enseñando. Sobre el tema de la oración, pues me enseñó primeramente en las 4 paredes de mi casa a orar por mi esposo, ¿verdad? Por mi matrimonio. Él restauró mi matrimonio. Después me llevó a un nivel más alto. Hace un par de meses, pues mi abuela pasó por una situación bastante complicada. Ella fue atacada allá en Argentina. Mi abuela tiene 85 años. Ella pues quedó en coma, la atropelló una motocicleta, tal vez para robarle. Y yo desde aquí pues tuve que aprender y Dios me ayudó a interceder. No terminando con eso, hace un mes y más o menos un mes, ¿no, mi amor? Más o menos un mes. Mi suegro tuvo dos embolias en el cerebro y él, pues, el pronóstico era malo, ¿verdad? Era malo. Fue llevado de urgencia en helicóptero a San Antonio. Él lo operaron de la cabeza, le extrajeron material del cerebro y los médicos decían que era malo, que él iba a quedar mal. Para la gloria de Dios, mi abuela está perfectamente, mi abuela recuperó hasta la vista, el Señor la sacó del coma, el Señor le restauró todos sus huesos, su cara, su ojo, porque ella había quedado mal, hasta iba a perder el ojito. Y mi suegro también ya fue dado de alta de una operación de la cabeza, mi suegro está caminando, está haciendo sus terapias, pero en ese caminar aprendimos con mi esposo a interceder, a orar por mi suegro. El Señor amplió mi repertorio, digamos, ¿verdad? Ya no salí de mi esposo, después fue mi abuela, mi familia, mis tíos, porque hubo situaciones ahí, ¿verdad? Fue más amplio y ahora también la familia de mi esposo. Y últimamente amplió más el territorio de oración, de la intercesión. En un trabajo que tuvimos que hacer para el Instituto Bíblico, para el final de una materia que trata sobre la vida de Jesús,
buscando información, metiéndome con el Señor, Él me lleva a estas páginas, ¿verdad?, sobre estadísticas. Entonces, pues fue algo muy tremendo, hermanos, porque la situación que he estado viviendo la mujer, el hombre, los niños, las jóvenes en el mundo, pues es devastadora, es un panorama muy oscuro. Por lo tanto, Él me dijo, pues ahí tienes, ponte a orar por las personas del mundo, busca por quién orar, hazte una intercesora. Entonces, esta noche vamos a aprender qué es la verdadera oración intercesora. Interceder significa estar en medio, ¿verdad? Es cuando uno representa a una de las partes, es rogar por otra persona. Lo vemos en la vida secular, por ejemplo, cuando pues vamos a un juzgado, ¿verdad? Tenemos un acusado, tenemos el fiscal y hay un abogado que intercede por el acusado delante del fiscal, ¿verdad? En el plano espiritual más o menos es lo mismo. Pero es un valioso recurso que a veces confundimos, porque déjenme decirles algo, la intercesión es una oración, pero no toda la oración es intercesión. Repito, la oración de intercesión sí es una oración, pero no todas las oraciones son de intercesión. A ver, ya lo vamos a entender más al rato. Yo saqué una bonita definición que dice que es una oración santa, llena de fe y de perseverancia. En realidad es cuando suplicamos a Dios, básicamente, en nombre de otra persona, ¿verdad? Porque esta persona necesita la intervención de Dios, la intervención divina, a nivel de sanidad, a nivel de liberación, por la salvación de una persona, o por nuestros líderes, ¿por qué no? Por nuestros maestros. Vamos a ver cuáles son las características de una oración intercesora. Karen. La primera característica es que siempre es guiada por el Espíritu Santo. Vemos ahí en Romanos 8:26 que dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, no se preocupe, a veces decimos, no sé por qué orar. El Espíritu Santo hasta en eso nos ayuda, siempre nos guía, nos lleva por el camino que a Dios le agrada que oremos. Segunda característica, dice que la oración es eficaz. Esta palabra es un adjetivo. Dice Santiago 5:16 al último, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz es un adjetivo. ¿A qué se refiere? Se refiere que es efectiva, que es con un propósito, es segura. Lo que debemos hacer es saber por qué vamos a orar. Muchas veces hemos visto aquí que ponen papelitos y pedimos, se pide sanidad por Juanito Pérez, ¿verdad? Por Juanito. Pero ¿sanidad de qué, hermanos? ¿Para qué o qué? Debe ser eficaz la oración, debemos saber por qué, debemos indagar, acercarnos al hermano, ¿por qué quiere que oremos? ¿Cuál es el problema? Para dar justo en el clavo. Otra característica es que no es limitada. ¿Qué significa esto? La oración, hermanos, trasciende las fronteras. No necesité yo estar al lado de mi abuela. Desde aquí intercedí por mi abuela. No importa la cultura, no importa la política, la barrera social. Podemos cambiar el destino a través de Jesucristo, podemos cambiar el destino de muchas personas en el mundo. No se limite a orar por los que conoce, busque por quién orar. Dice 1 de Timoteo ahí, al final dice que es por todos los hombres, no dice por los que usted quiere o los que conoce, por todos. Otra característica dice que debe ser
pues, de acuerdo a la voluntad de Dios y hecha, pues, en fe. Por supuesto que todo lo que pedimos, ¿verdad?, debe ser acorde a la voluntad de Dios. Dice en 1 de Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él. Esa es la fe que tenemos en Él, dice. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero conforme a su voluntad. Y por último, tenemos aquí 3 aspectos, 3 situaciones involucradas en la oración intercesora. Hablamos de representación, hablamos de autoridad y hablamos de poder. ¿A qué me refiero con esto? Representación significa que nuestra oración de intercesión siempre y únicamente será una extensión de la obra que intercedió Jesucristo. Siempre. O sea que es una extensión del ministerio. Nosotros somos representantes. Por eso es de representación. Siempre vamos a extender la obra de Jesucristo, que Él es intercesor por excelencia. Ahora, ¿qué me refiero yo con autoridad y poder? Perdón. Sabemos que... está dura. Sabemos que... Gracias, Tavis. Sabemos que el intercesor no puede actuar por su habilidad propia, no es en nuestras fuerzas, sino es sobre la base de un poder espiritual y una autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, no es en nuestras fuerzas. Hay una diferencia entre autoridad y poder, que siempre usamos como sinónimos, en la autoridad, el poder, no, son cosas diferentes. La autoridad, por ejemplo, lo llevemos a un ejemplo de secular, para entender un poco de qué estamos hablando. Si yo, por ejemplo, soy un policía, ¿verdad? Y tengo un uniforme, tengo mi placa, ¿verdad? Pues ahí no sé qué usan, botines o algo, no sé, el uniforme, ¿verdad? Ese uniforme representa el símbolo de la autoridad. Porque si yo lo veo en la calle y no tiene el uniforme, no sé que es policía. Por eso andan encubiertos, ¿verdad? O sea, sé que es policía por el uniforme. Eso es autoridad, que le ha sido dada por una posición. Y también el policía lleva un arma. El arma le da poder sobre nosotros y sobre el ladrón, ¿verdad? O sobre el maleante. En el plano espiritual, si hacemos la comparación, la autoridad que tenemos sobre el enemigo es en el Señor Jesucristo. Es la autoridad de Él. Y el poder es el Espíritu Santo, es el arma. Ahorita, vamos a ver quiénes son los intercesores, porque muchas veces tenemos una idea equivocada sobre quién es el intercesor. Pensamos que pues son unos supercristianos, ahí bien piadosos, que viven en un claustro, ¿verdad? Que esos les han sido dado el ministerio de intercesión y ahí están, ¿verdad? Ore y ore todo el día. Pues no, hermanos, no. La Biblia dice que todos los hijos de Dios son llamados a interceder. Es un mandato. Quiero que veamos acá algo muy... Dice 1 de Samuel, algo muy interesante. Dice, así que lejos sea de mí, dice Samuel, profeta, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, si dejo de rogar. O sea, hermano, no solamente es un mandato, es pecado. La persona que no intercede, el cristiano que no ora en intercesión, que no se duele por los demás, pues dice Samuel que peca contra Jehová. La Biblia no habla específicamente de que la intercesión sea un don, ¿verdad? No dice, pues les daré el don de intercesión, pero indirectamente lo deja a entender.
Si se acuerdan ustedes, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 2 de Lucas? ¿Se acuerdan de esta mujer anciana, Ana? Que ella estaba en el templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo presentado, verdad? Esta anciana, dice la palabra de Dios, que no se apartaba del templo y que servía en el templo de noche y de día en oración y ayuno. Eso es intercesión. Ella servía, era lo que ella hacía. También tenemos otra referencia en Éxodo 17, donde tenemos a nuestros conocidos Aarón y Hur, ¿verdad? Que levantaban los brazos de Moisés intercediendo por él. Entonces, por lo tanto, hermanos, si alguno de ustedes está batallando y se dice, pues no, yo, francamente, a mí, pues interceder nada más por mi mami y mi papi, y se acabó, pues puede pedirle a Dios la gracia y el don de intercesor. ¿Cómo sé yo ahora si tengo el don? ¿Cómo sé? Vamos a ver aquí unos ítems. El verdadero intercesor, primero y antes que nada, es obediente, lleva una vida de obediencia. Hermano, yo no puedo interceder por los demás si yo ando portándome mal, si yo no soy una mujer recta, si no soy irreprensible ante los ojos de Dios. Dice Juan 9:31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿a quién oye? Al que hace la voluntad de Dios, al que vive en obediencia. El segundo punto dice que un verdadero intercesor ora por largos periodos de tiempo y disfruta la oración. Es un adorador, hermanos. El intercesor es un apasionado. Es un adorador nato, una persona que viaja en oración, un aventurero. Es decir, que tiene una comunicación con Dios fluida. Largos periodos de tiempo. Y todos los días, ¿verdad? No de vez en cuando, no los jueves de velada de oración, todos los días. Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de amén. Entonces dice deleítate, no es algo que nosotros lo hacemos a fuerzas, tiene que ser un deleite. El verdadero adorador se deleita. Otro punto dice que su fe es grande e inamovible. ¿Qué quise poner con esto? Significa, hermanos, que no es fluctuante. Yo no puedo estar un día que hoy sí creo, mañana no sé si tanto, hoy tuve miedo, la verdad que no quiero, hoy Satanás me atacó y ya no quise. No, hermanos, la fe tiene que ser inamovible. Dice, fíate en Jehová de todo tu corazón. Dice, no acorde a las circunstancias, con todo el corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios 3:5. Otro punto importante dice que, esto es fundamental, el verdadero intercesor se duele. ¿A qué me refiero con esto? Como dice Gálatas, ahí en Gálatas 4, dice el apóstol, dice que él sentía dolores de parto por ver sufrir a la gente. Pues hermano, te tiene que doler de verdad. Tú tienes que ponerte en la situación de tu hermano, en la situación de aquella persona por la que vas a interceder. Tenés que identificarte con su dolor, con su pena, con su necesidad. Olvidándote de tus cuatro paredes, ¿verdad? También dice que el verdadero intercesor es una persona paciente. No que está enferma, sino que es tranquilo, que él espera los tiempos del Señor. El Señor tiene sus tiempos para contestar nuestras oraciones, para hacer las cosas. Debemos ser pacientes. Dice que pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios oye a los pacientes.
Otra característica dice que es un ayunador, le llamo yo, no existe la palabra, pero ayuna regularmente. Las oraciones, hermanos, se refuerzan, tienen poder cuando ayunamos. Entonces es una herramienta que el verdadero intercesor pues usa, ¿verdad? Siempre, ayuna. Como por ejemplo, si van al libro de Daniel, después lo leen en la casa, Daniel era un intercesor, dice que él hizo 3 semanas de ayuno. Pues a ver si, ¿verdad? Debe haber estado difícil, pero él entendía bien el poder del ayuno, ¿verdad? Otra característica del verdadero intercesor es que persevera y persiste. No es lo mismo. El intercesor, hermanos, es insistente. Si hoy pues no tengo todavía la respuesta, insisto, sigo parado, firme en la brecha. No es que, bueno, siempre oré una vez, intercedí y ya. No, a veces sí, Dios en una vez lo hace, pero hay veces que no. A veces que hay oraciones que llevan, pues a veces muchos años, ¿verdad? Pero debemos de perseverar. Es una característica muy importante. ¿Saben por qué les digo esto? Porque a medida que vamos avanzando en la intercesión, el enemigo no se va a quedar quieto. Él también se va a poner más duro, más y más. Entonces debemos perseverar porque él no se va a quitar, él no está tranquilo, nunca. Nuestra oración debe ser fuerte. Dice que no nos cansemos, ¿verdad? Dice en Gálatas 6:9. Después, pues si quieren anotarlos y después no los busquen ahorita, después lo meditan en la casa, no se queden, hermanos, con lo que oyen, pues en la casa medítelo. La última que vamos a ver dice que está consciente que está en guerra, hablando del enemigo. Y hablando del enemigo, no debemos de perder de vista. Si vamos a entrar en intercesión, debemos estar dispuestos a bajar a los terrenos de Satanás y arrebatarle esa alma. Si no estamos dispuestos, pues, y no tenemos perseverancias, pues nos va a ganar. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Entonces no es con el hermano por el cual estamos intercediendo, sino que es espiritual. No vamos a ir nosotros con el hermano, ¿verdad? A estar ahí todo el tiempo siendo pesados con el hermano, sino que es en lo privado, esto es en lo privado. La lucha es contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales. Una vez que usted, hermano, pues dice, siempre yo, pues sí quiero. La verdad, yo tengo necesidad y quiero ser un intercesor. Me urge. Y básicamente, pues tengo las características del verdadero intercesor y las que no tengo las puedo lograr, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer a la hora de interceder? Pues ya tenemos un objetivo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es checarnos. Irnos con nuestro doctor, que nos cheque el corazón. Debemos tener un corazón limpio. Si vamos a empezar la intercesión, debemos de ir, como dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Debemos de confesar nuestros pecados, arrepentirnos, dejar las raíces de amargura, dejar todo de lado, ir delante de la presencia de Dios y decirle, heme aquí, a esto vine. ¿Cómo vamos a hacer? Pues un intercesor se va a cubrir con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, es la que nos limpia de todo pecado. Entonces yo voy a empezar a orar en la intimidad y le voy a decir, Señor, yo me cubro mi casa, cubro mi familia con la sangre preciosa de Jesús. Dice Primera de Juan 1:7, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces, a cubrirnos con la sangre de Cristo. Lo que hacemos posteriormente es que tenemos que reconocer que realmente no podríamos orar sin la dirección y el poder del Espíritu Santo. Debemos de estar llenos. Y nunca debemos olvidar, hermanos, que todo lo que hagamos, que todo lo que intercedamos, lo que oremos, es para que Dios se glorifique. No hay otra cosa. Es para que Dios se glorifique. Siempre es para la gloria de Dios. El enemigo, el intercesor sabe que el enemigo pues está ahí, ¿verdad? Entonces, el verdadero intercesor va a atar y desatar. ¿Qué vamos a atar? Vamos a prohibir que el enemigo trabaje en nuestra vida y en la vida de la persona por la que vamos a interceder. Si no atamos al hombre fuerte, ¿verdad? Y vamos a desatar o a permitir bendición. ¿Qué vamos a desatar? Al hombre, a la mujer, toda la bendición del hombre y la mujer por la que estamos intercediendo, ¿verdad? O sea, que sea desatada de la esclavitud, de la depresión, de lo que sea, la ceguera. Ahora, hermanos, pues todos sabemos que va a haber retiro de mujeres y de hombres. Yo sé que todos ustedes tienen una persona que al hecho le pusieron el ojo. Ya quieren que esa persona venga y conozca de Jesús. ¿O no? ¿No tienen algún? Bueno, todos tenemos un candidato o varios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues interceda, hermano. Interceda. Vamos a atar al enemigo. Vamos a pedirle al Señor que el Dios abra sus ojos para que pueda ver. Vamos a pedir en oración que Dios abra su boca. Que Dios abra sus oídos, que prepare su corazón para recibir a Jesús. Si no oramos así y no atamos al enemigo, pues va a estar difícil, hermanos. Una vez que ya conocemos, ¿verdad? Que el enemigo ya no trabaja en nuestra vida, debemos menguar. ¿De qué estoy hablando? Menguar significa dejar de lado las peticiones propias. Si yo voy a interceder y voy a orar a la noche, pues hermanos, debo de fijar mi atención, debo de poner mi concentración en la petición de los demás, no en la mía, ¿verdad? Entonces debo menguar yo, o sea, me hago un lado y empiezo a interceder por la persona. Mis peticiones ya quedan de lado. Y no depende, la oración intercesora no va a depender nunca, jamás, de mi estado de ánimo. No voy a decirse, pues hoy me estoy enojada, hoy no tengo ganas de interceder y pues que se interceda solo. ¿Verdad? No. El verdadero intercesor deja su estado de ánimo de lado. Sus sentimientos son dejados de lado. La oración intercesora, hermanos, es una oración disciplinada. ¿A qué me refiero con esto? Perdón. A que no es un monólogo. No voy delante de Dios con una oración escrita y todos los días lo mismo, hasta que Dios me lo cumpla. Para eso le escribo, ¿verdad? Y pues pongo un cassette ahí y pues que Dios escuche, ¿verdad? No. Es una conversación con Dios íntima, todos los días. O en cada momento, la vez que Él disponga. Con disciplinas me refiero a que debe llevar un orden. Lo que usted puede hacer es tener una lista de oración. Me llamó la atención algo que dijo la otra vez mi hermano Tabito. Él tú tienes ahí un cuadro, ¿verdad? Tiene un pizarrón con varios objetivos. Pues eso está muy bien, Tabo. Debemos de tener una lista con los objetivos. Una estrategia de oración. Debemos tener un horario, hermanos. Debemos tener un lugar para orar bien equipado, donde no haya distracciones. ¿Por qué le hablo de las distracciones? Porque debemos estar conscientes
que el enemigo siempre, ¿verdad?, está ahí. Va a querer poner estorbos, distracciones a la hora de la intercesión. Por ejemplo, pues nos va a faltar el tiempo. A veces vamos a llegar al trabajo, pues no, siempre no, ¿verdad? No tengo ganas. No quiero orar y ya no sé, entre que me bañé y comí, pues ya se me pasó el día. Pero déjeme decirle, hermano, que no es una excusa. Debe de hacerse el tiempo. La oración no debe ser larga para que sea eficaz. No debo estar 3 horas ahí en cada. Acuérdense de lo que hablamos recién, de la eficacia de la oración. En cuanto a las distracciones, al cansancio, a la falta de deseo, todo eso lo vamos a tener, porque todavía hay una parte dentro de nosotros, ¿verdad?, que es carnal. Estar cansada, me va a doler la rodilla, o si estoy parada, pues voy a querer acostarme, y si estoy acostada me voy a dormir. Siempre me va a pasar eso, y puedo tener estrategias. Mucha gente dice, bueno, pues ora parada, y van de un lado para otro, ¿verdad? Y están orando para allá, ahí no me voy a dormir. Otros dicen, pues oro en voz alta, ¿verdad? Y se ponen a orar en voz alta. O otros dirán, pues, no sé, iré a dejar a mis hijos con mi suegra para que no me molesten, ¿verdad? Pero puede tener sus estrategias, ¿verdad? La que usted desee. Pero hay algo que no falla, es que si nosotros entramos a nuestro cuarto de guerra y vamos a empezar la intercesión, atemos al hombre fuerte de este mundo. Si lo atamos y lo enmudecemos, no tiene parte ni suerte en ese cuarto. Y solamente está usted y Dios. Lo último que quisiera que platicásemos es de la oración en grupo, de la intercesión en grupo. Si ponemos Mateo 18, 19 dice que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Dijo? ¿Quién dijo? Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, 2 de vosotros. O sea, se puede orar en grupo. Siempre hacemos, ¿verdad? Aquí nos juntamos en una velada de oración una vez al mes. Eso es muy bueno, hermanos. Y si usted tiene una compañera, por ejemplo, yo tengo una compañera que no sé si vino. No vino. Que con ella, pues a cierta hora de la noche, oramos. Intercedemos por alguna cosa en particular, ¿verdad? Y bueno, esa es nuestra estrategia, ¿verdad? Con ella, ¿saben por qué es bueno que busquemos a alguien con quien interceder? Porque, bueno, obviamente refuerza nuestras oraciones, ¿verdad? Pero hay momentos donde el cristiano, pues estamos como decaídos, ¿verdad? O tenemos momentos donde, sí, decaimiento personal. Entonces esa persona va a ser para nosotros una ayuda espiritual, un apoyo que necesitamos para no dejar de perseverar. Bueno, hermanos, fui muy rápido. Yo quisiera dejarlos con un último versículo. Este versículo es tremendo. Dice Jehová en Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué creen? No halló ninguno, Dios. Estos eran tiempos difíciles, ¿verdad? Donde Dios escribe, ¿verdad? Donde Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice que pues él buscaba un intercesor, uno que se levantara a orar por el pueblo, y no había ninguno. Yo quisiera pedirles, o preguntarles, mejor dicho, ¿hay alguno aquí que se quiera levantar hoy en día? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Deberíamos, porque hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha injusticia, hay mucha gente que se está perdiendo,
Hay muchas personas que todo lo que está pasando en el mundo, todo, llámese homosexualismo, llámese prostitución, llámese lo que se llame, pornografía, lo que sea, narcotráfico, lo que sea, obra de Satanás, solamente tiene una causa. No conocen a Jesús. La gente no conoce a Dios. No conocen. Saben, algunos sí que hay Dios, ¿verdad? Y todo eso. Pero no conocen al verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, a veces no somos misioneros, no somos evangelistas, no tenemos un ministerio. Hermano, si tiene, es un intercesor. Todos tenemos un ministerio. En su casa, doble rodillas, busque un objetivo. Ore por esa persona. El mundo espiritual se mueve por las oraciones nuestras. Yo quisiera que nos pongamos de pie y vamos a orar. ¿Les parece?